Las ballenas, los gigantes nobles del mar. Uno pensaría que estos titanes acuáticos siempre han vivido bajo el agua y que siempre han sido así de grandes, hasta el punto en que su único enemigo natural es el humano y otros tiburones. Pero no siempre fue así, ya que si vemos detalladamente el esqueleto de uno de estos colosos, podremos ver cómo sus aletas poseen dedos, entre comillas, y otras características óseas que están presentes en otros mamíferos como nosotros, como por ejemplo el poseer húmero, radio y cúbito, que en el caso de nuestra especie son huesos que se encuentran en los brazos. Pero un segundo, ¿por qué las ballenas tienen esto si son acuáticas? ¿Cómo llegó eso ahí? Pues bien, si vieron el título del video o uno que otro meme de internet, sabrán que el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de las ballenas y cómo fue que pasaron de ser unas pequeñas ratas a ser más grandes que 3 autobuses juntos. Sin nada más que decir, empecemos con esto. Nuestro viaje comienza en los finales de una era y en el comienzo de otra, hace unos 67 millones de años, a finales del Cretácico. En este periodo, el mundo estaba dividido en los continentes actuales, con la diferencia de que algunas masas terrestres como las Américas no se habían unido o la India que aún no había colisionado con Asia. Los dinosaurios gobernaban en tierra, los pterosaurios los cielos y multitud de reptiles marinos gobernaban los mares. Es en este punto que aparecen los primeros artiodáctilos, los cuales tenían una apariencia bastante inofensiva con tamaño y patas pequeñas. Pero alto, ¿por qué artiodáctilos? ¿Qué son esas cosas? ¿No estábamos hablando de ballenas? Tranquilo, voy a dar un poco de contexto. Resulta que según estudios genéticos y análisis de ADN, se ha revelado que las ballenas pertenecen al grupo de los artiodáctilos, los cuales son mamíferos que caminan en la punta de sus dedos y sus extremidades terminan en un número par de los mismos. Ese grupo está conformado por camellos, llamas, cabras, ovejas, hipopótamos, antílopes, ciervos, jirafas, búfalos, jabalíes y cetáceos. En concreto, las ballenas están más emparentadas con los hipopótamos. Sí, la taxonomía es muy confusa. En fin, después de que todos los dinosaurios fueran baneados del server por culpa del Monte Everest espacial, los mamíferos tuvieron completa libertad para ocupar todos los nichos disponibles que dejaron los lagartos terribles. Después de varios millones de años donde los mamíferos se adueñaron por completo del mundo, nos encontramos a finales del Eoceno, mediados del Paleógeno hace unos 46 millones de años. En este momento, así como si fuera banda de rock de los 80, el orden de los artiodáctilos se separó en 4 grupos, aunque el que nos interesa en este caso es el de los wipomorfos, que incluye a los cetáceos y a los hipopótamos. Ahora ya sí empieza lo bueno, porque aquí oficialmente comienza la historia de nuestros amigos gigantes que nos dan megalofobia y talasofobia al mismo tiempo. Para empezar, esta criatura no es como tal un cetáceo, ni mucho menos evoluciona en ellos, pero sirve para poder imaginarnos cómo fue el ancestro de las ballenas. La primera criatura que vamos a visitar es Alindoius, cuyo nombre significa cerdo de la India. Un poco despectivos con el pobre. Habitó hace 48 millones de años en lo que actualmente es la India. Este animal tenía el tamaño de un mapache, era un herbívoro y mostraba signos de adaptaciones a la vida acuática, incluyendo una cubierta externa gruesa y pesada y huesos de las extremidades densos, que reducen la flotabilidad, de modo que pudieran permanecer bajo el agua, siendo similares a las adaptaciones halladas en animales como los hipopótamos, y al menos eso sirve como excusa para decir por qué hipopótamos y ballenas son parientes. Como dato extra, el Indoius tenía una característica conocida como involucrum, el cual es un patrón de crecimiento óseo que es un rasgo característico de los cetáceos, y no se halla en ningún otro grupo. Ahora, la primera ballena verdadera en aparecer es el Pakicetus, el cual apareció hace unos 53 millones de años durante el Eoceno inferior. La razón por la que es más antiguo que el Indoius es porque, como dije, el anterior no es parte de la evolución de las ballenas, pero sí provienen de un ancestro común y nos sirve para rellenar eslabones evolutivos. El Pakicetus tenía la apariencia de un perro, con la diferencia de que tenía garras y una cola más gruesas. Este animal habitó en lo que hoy en día es Pakistán, el cual en esa época posiblemente era una costa del ya extinto mar de Tetis, lo cual da una razón al por qué se volvieron acuáticos. Al Pakicetus se le vincula con los cetáceos más que nada por sus oídos, esto debido a que presentaba una estructura llamada bulla auditiva,
que se forma a partir de un hueso que solo poseen los cráneos de los cetáceos. Esta característica es única de estos y no se halla en ningún otro mamífero. Al principio se creyó que el oído de Pakicetus estaba adaptado a oír bajo el agua, pero realmente solo podía oír en el aire, por lo que solo sirvió para oír en el medio acuático después de varios millones de años. Otro rasgo distintivo es que los dientes de Pakicetus asemejan a los dientes de ballenas fósiles, ya que eran aserrados y tenían forma triangular. Avanzamos en el tiempo hace unos 47 millones de años. Aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. Es en esta época que aparece el Ambulocetus, cuyo nombre significa literalmente ballena que camina. Este es probablemente el más conocido de todos los ancestros de las ballenas debido a que se lo ha representado ya en varios documentales. El Ambulocetus tenía la capacidad de desplazarse tanto en agua como en tierra, siendo esta la razón por la que es catalogado como un fósil transicional, ya que muestra cómo evolucionaron las ballenas a partir de mamíferos terrestres. A diferencia de los anteriores, que solo sabemos que son ancestros de los cetáceos debido a varias características compartidas. Este animal habitó en el Pakistán del Eoceno, probablemente en manglares o mares poco profundos, esto debido a que Pakistán aún no estaba unido al continente asiático. El Ambulocetus parecía ser una mezcla entre mamífero y cocodrilo. Este fenómeno tiene el nombre de evolución convergente, el cual es un proceso en el que dos organismos no relacionados adquieren características similares. En caso del Ambulocetus desarrolló una forma similar a la del cocodrilo a pesar de la clara diferencia que hay entre estos dos. Alcanzando una longitud de 3 metros de largo, el Ambulocetus era claramente anfibio, ya que sus patas traseras estaban mejor adaptadas para la natación que para caminar sobre la tierra firme. Pero no se crean, por algo es anfibio, aún podía caminar en tierra. Es probable que nadara con ondulaciones verticales de la columna, como las nutrias, focas y ballenas de la actualidad. Se piensa que su método de caza era similar al de los cocodrilos, estando al acecho en el agua hasta que una presa fuera a beber, y al acercarse lo suficiente lo atraparía con sus mandíbulas y lo mataría en el agua. Los científicos consideran que Ambulocetus era una ballena temprana, porque comparte adaptaciones con ellas. Tenía una adaptación en la nariz que le permitía tragar debajo del agua, además sus dientes son similares a las de los primeros cetáceos. Ahora nos dirigimos a una brecha del tiempo, entre hace 48 y 41 millones de años, trasladándonos a las antiguas costas del océano Tetis, océano que en unos millones de años desaparecerá cuando India choque con Asia, dejando como pequeños vestigios varios mares actuales como el Mar Negro, el Mar de Aral y el Mar Caspio. La siguiente ballena primitiva es el grupo de los Remingtonocétidos, cuyo representante más conocido es el Crunchicetus. Vaya nombres. Un animal pequeño no más grande que una nutria. Estos eran animales carnívoros primitivos acuáticos que habitaban en agua dulce. Los miembros de esta familia tenían 4 miembros funcionales y útiles. Tenían un cuerpo esbelto de cola larga y cabeza de tipo hidrodinámico para tener una mayor velocidad bajo el agua. Estos pudieron haber compartido los territorios de agua dulce con antiguos cocodrilos. No hay mucho más que decir, ya que son transicionales al igual que el Ambulocetus. Se podría decir que estaban más especializados al agua, pero aún seguían siendo anfibios, así que mejor vamos al siguiente puesto. Seguimos en el Eoceno Medio, hace unos 40 millones de años para ser exactos, y nos trasladamos al sur de los Estados Unidos para conocer a otra forma de protoballena, el Georgiacetus. Este animal poseía una cola muy primitiva, sin aleta caudal. También tenía patas y brazos considerables, bien adaptados a la natación, pero inútiles para caminar en tierra. Esto representa un gran salto, ya que son los primeros pasos para ser completamente acuático. Medía unos 3 metros de largo y alcanzaba un peso de 200 a 400 kilos. El Georgiacetus tenía un rostro alargado, lo que eventualmente representaba una ventaja, pues le facilitaba los movimientos ágiles de la cabeza que requería un animal consumidor de peces para capturarlos. El Georgiacetus presentaba varias características únicas en su mandíbula y músculos, que sugerían que tragaba enteras a sus presas en vez de masticarlas, idea que se confirma gracias a que poseía unos dientes simples con forma de cono que únicamente se desgastaban de forma vertical. Este animal evidentemente prefería presas grandes y activas. Esto puede deducirse por el reforzamiento de los huesos del rostro, la enorme fosa temporal y la presencia de un número pequeño de dientes grandes y relativamente romos, con muestras de desgaste en las puntas.
Continuamos con el grupo más reconocido cuando hablamos de ballenas prehistóricas, los basilosáuridos, el cual presenta a dos miembros bastante reconocidos, los dorudones y los basilosaurios. Este último en especial es sobre el que hablaremos a detalle. Primero que nada, hay que aclarar que el basilosaurio ya era completamente acuático, viviendo principalmente en mar abierto y ya parecía una ballena. Su nombre significa reptil rey. Esto debido a que los científicos que lo descubrieron lo confundieron con un mosasaurio, gracias a que sus huesos eran muy parecidos, siendo este otro caso de evolución convergente bastante similar al del Ambulocetus. El basilosaurio era el depredador supremo de los mares, alcanzando unos 18 metros de largo, rematados con unos largos y afilados colmillos que probablemente usaba para cazar otros cetáceos más pequeños o incluso tiburones. Esta ballena no poseía el típico melón que tienen las especies actuales, por lo tanto no poseía la ecolocalización y se guiaba de su olfato y de su vista para detectar a sus presas. Tampoco poseían una estructura social y eran mayormente solitarias, excepto obviamente en el apareamiento. Y un dato curioso es que el basilosaurio tenía patas traseras bien desarrolladas, que si bien no le servían para caminar en tierra, sí pudieron servir para ayudar a los adultos a sujetarse en el momento del apareamiento. Como dato extra, el clima durante el Eoceno fue bastante cálido en todo el mundo, por lo que las primeras ballenas no necesitaban de gruesas capas de grasa para sobrevivir. Sin embargo, en el límite del Eoceno-Oligoceno ocurrió un evento de extinción, conocido como la Gran Ruptura de Stelling, en el que el mundo se volvió más frío y la Antártida se empezó a congelar. Como los basilosaurios no tenían medidas para sobrevivir a las frías aguas, pues se extinguieron. Y las que sí sobrevivieron desarrollaron sus capas de grasa para resistir gélidas temperaturas, y así, amigos míos, es como seguimos con el siguiente eslabón evolutivo. Por cierto, me acabo de dar cuenta que el Perucetus también era un basilosáurido, y de paso el animal más grande de la historia, rivalizando a la ballena azul, porque este coloso llegó a pesar entre 60 y 114 toneladas, y medir hasta 20 metros. Como siempre, solo tengo que decir una cosa: Perú es clave. Finalmente avanzamos a otra época del Paleógeno, al Oligoceno, hace entre 33 a 30 millones de años. En esta época nos encontramos a Fucaira, que con 2 metros de longitud es la primer ballena barbada en aparecer. Obviamente la línea evolutiva es más compleja que eso, pero para fines prácticos y que el video no sea más largo, usaremos a esta especie como punto de partida para empezar a hablar de los primeros misticetos o ballenas barbadas, que al principio tenían dientes y probablemente seguían alimentándose de trozos grandes de comida. Sin embargo, poco a poco irían reemplazando esto con las barbas y una boca mucho más grande para ingerir enormes cantidades de alimento mucho más pequeños como el plancton, siendo el Hanjucetus de los primeros en adaptarse a este tipo de alimentación por succión. Damos un gran salto en el tiempo al periodo neógeno, especialmente a la época del Mioceno, hace 20 millones de años aproximadamente. El mundo ya tiene su forma actual. La India colisionó con Asia creando el Himalaya, y las Américas todavía no estaban unidas. En esta época, las ballenas con barbas sufrieron una enorme radiación adaptativa, y cuando digo enorme, es enorme, quedando prácticamente iguales a las de la actualidad, solo que con ligeros cambios. Los misticetos eran casi idénticos a las ballenas actuales, con la excepción de que aún no desarrollaban la ecolocalización y requerían principalmente de la vista para ubicarse en su entorno. De resto eran prácticamente idénticas a las actuales. En esta época, las ballenas barbadas se harían tan grandes que serían presa de uno de los depredadores marinos más icónicos de todos los tiempos, el megalodón, un tiburón primitivo gigante que medía hasta 18 metros de largo y que vivió durante casi todo el periodo neógeno. Sin embargo, no lo tendría fácil. Otro grupo de cetáceos también se habría diversificado durante el Mioceno, y estos no serían tan amigables como las ballenas barbadas, sino que serían una de las peores pesadillas para este tiburón. Este grupo es el mayor rival que presentan los tiburones hoy en día, y también sus mayores rivales durante el pasado, los odontocetos, o ballenas dentadas, primos lejanos de los misticetos, habiéndose separado evolutivamente desde el Eoceno superior. Durante el Mioceno también se diversificarían ampliamente, desarrollando los melones que les permitirían usar la ecolocalización. Estos poseían colmillos para cazar presas más grandes y tendrían diversos tamaños, desde el familiar Kentriodon, pariente de los delfines, hasta el enorme Zygophyseter.
Pero de entre todos estos, hubo uno que le dio batalla al megalodón, una especie que competía con el enorme tiburón por el puesto de superdepredador de los mares miocénicos. Estoy hablando del Leviatán melvillei, perteneciente a la misma familia que los cachalotes actuales, solo que el Leviatán tenía dientes en ambas mandíbulas y medía casi 18 metros de largo. Habitó en lo que hoy en día es Perú y Chile. Que, por cierto, Perú, ¿podrías dejar de ser clave por solo 5 minutos? En fin, el Leviatán rivalizó con el megalodón por el puesto de depredador alfa, como mencioné antes. Y no estoy seguro de si llegaron a compartir hábitat, pero en caso de que sí, créeme que sería impresionante ver una pelea submarina entre estos dos monstruos marinos. Yo apostaría todo por el megalodón, o por el Leviatán, no sé, ambos están bien épicos. Desafortunadamente, el Leviatán, el megalodón y otras ballenas dentadas gigantes se extinguieron al inicio del Plioceno. Esto se debe a que el mundo empezaría a entrar en un largo ciclo de glaciaciones que enfriarían el planeta y provocarían la expansión de ballenas barbadas más resistentes a las frías temperaturas, las cuales acapararían la mayoría de recursos. Y sumando el hecho a la aparición de las orcas, depredadores más ágiles que cazan en grupo, resisten las heladas aguas, y que prácticamente le quitarían el puesto al Leviatán de superdepredador al alimentarse de las mismas presas. Con esto último llegamos a la actualidad, en donde nos encontramos con una gran diversidad de ballenas misticetas y odontocetas, los dos grupos que persistieron en toda esa carrera evolutiva.